Un aplauso. Estamos contentos de estar con ustedes en esta tarde de Shabbat. Muy contentos, hermanos, de poder decirles Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a la audiencia que nos ve por redes sociales y también por YouTube. Es un placer. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Y juntos con nuestra congregación presencial de Raíces de la Fe le damos una bienvenida. Estamos contentos de poder llegar hasta ustedes y sin mucho preámbulo. Hoy estamos estudiando Shoftim. Diga conmigo, Shoftim. Shoftim en hebreo significa jueces. Jueces. Y pues como usted ya lo puede deducir, hoy vamos a estar hablando de justicia. Y la justicia es un elemento muy importante. Es más, es tan importante que el Salmo 89 dice bien claramente que los simientes del trono de Adonai, los simientes, lo que sostiene el trono de Dios, son la justicia y la rectitud. En otras versiones dice, en algunas versiones dice justicia y bondad, porque eso es lo que es rectitud, ser buenos para con otros. Que la justicia es un término tan importante dentro de lo que comprende la Torá, que prácticamente es el cuerpo en sí de toda la Torá. Podríamos decirlo de esta manera, es el cuerpo y es el alma de la Torá. Porque cuando hacemos Torá, hemos venido estudiando, cuando cumplimos Torá, hermanos, o cumplimos la palabra de Dios, cumplimos la instrucción del Eterno, no es que estamos siendo sujetos de obedecer leyes. No es eso. No se trata de obedecer leyes. Porque entonces se toma como una exigencia, se percibe como tengo que hacer. Pero cuando entendemos que es hacer justicia, ¿y quién no quiere justicia? ¿Quién no desea justicia? ¿Qué persona no quiere de que realmente la verdad surja? Estoy hablando de una persona que está consciente de que la justicia beneficia a la persona y beneficia a los demás. Y así como beneficia a los demás, yo quiero que también me beneficie a mí. Es recíproca, no podemos exigirla sin presentarla, sin ofrecerla, sin cumplírsela a los demás. ¿Ves? Porque eso sería egoísmo y sería hipocresía. Entonces, en esa arteria de pensamiento, hoy queremos indagar un poquito más. Cada año queremos extender el pensamiento y provocarnos a filosofar un poco. Y usted irá a filosofar. Sí, porque entre más nos profundizamos a las verdades que sostienen estos pensamientos que Dios los estableció en un código de leyes. Sus pensamientos, su voluntad, la esencia de su carácter, se le entregó al hombre. Y entonces, entre más profundizamos, nos damos cuenta que hay más que extraer, hay más que buscar. Y por eso le puse de subtítulo a esta enseñanza, hermanos, dominando el arte de juzgar parejo. No sé si usted utiliza esa palabra, parejo. A veces hablamos de parejo cuando queremos algo que sea del mismo tamaño. A veces utilizamos el término parejo cuando queremos algo que sea justo. Vamos a ser parejos con todos, ser justo con todos. Entonces, me pareció una bonita palabra porque no es usada muy a menudo hoy en día, pero dominando el arte de juzgar parejo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Animarnos a dominar el arte, porque es un arte. Todo lo que usted hace en el ámbito de trabajo, en el ámbito de aprendizaje, en el ámbito de atender a gente, aunque sea atender a su familia, usted domina ese arte porque lo hace con amor. Amén. Cuando vienen sus familiares a comer y dicen, tía, qué riquísimo le quedó esta carne, este pollito, estos frijolitos, o qué sabroso que le quedó el postre, la torta de tal cosa. Bueno, nosotros le decimos el cake de tal cosa. Porque usted ha dominado el arte
de hacerlo bien. ¿Y cuál es el objetivo de que usted cocinó tan sabroso? De complacer a la familia, de alcanzar el estómago de la familia, porque se van a contentar sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, etc. Y va a alcanzar el corazón y el alma de ellos a través de eso. Entonces, dominar el arte es algo que hacemos en todo ámbito de vida, no importa en qué sea, hermano, en todo. Todo lo que hacemos bien es porque usted ha dominado ese arte. Entonces, en justicia, Dios lo que quiere es que alcancemos el arte, que dominemos el arte de juzgar parejos unos con otros, de ser ecuánimes, de ser equitativos, de ser justos unos con otros. Amén. Entonces, Shoftim, en esta porción, o Parashat, diga conmigo, Parashat Shoftim. Parashat Shoftim. En Deuteronomio miramos 16, 18 al 21, 9. Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. También Deuteronomio sabemos que se dice Devarim. Profetas, miramos a Isaías del 51, 12 al 52, 12. Isaías 51, 12 al 52, 12. Del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, miramos a Juan, capítulo 14, 8, 21. Capítulo 14 de Juan, del 8 al 21. Y obviamente usamos otros versículos. Shoftim es la parasha número 48 en el proceso anual de estudio de la Torá. Y les recordamos que somos una congregación netamente mesiánica. Amamos a nuestro Padre Celestial y nos regocijamos en el saber que Yeshua, nuestro Mesías, es la puerta, el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de el Hijo. Hemos siempre compartido este pensamiento, hermanos. Y usted dirá, pastor, usted repite esto todos los fines de semana. Sí, hermanos, porque quiero que las nuevas personas que miren estos videos se den cuenta que nosotros estudiamos para aprender. No lo sabemos todo, pero estudiando juntos aprendemos mejor. Y si a alguien le gusta el contenido de lo que nosotros hacemos y compartimos, por favor, regálenos no solamente un like, pero si se sienten movidos por el Espíritu del Eterno para mandar una ofrenda, por favor hágalo, porque será de grande bendición para el ministerio. En busca de la verdad, nosotros utilizamos obviamente la Biblia como la plataforma y único fundamento de estudio de la palabra, pero también agregamos a estos recursos académicos, tradiciones de tipo socioculturales de la región judía, estudiamos también el templo, patrones comparativos del antiguo Medio Oriente, los sabios judíos, estudiamos el Talmud, la Mishnah, la Gemara, de acuerdo a la enseñanza que estamos trayendo. Y también estamos interesados en conocer las profecías, porque lo que se habló antes también están cumpliéndose profecías en nuestros días. Dios habló ayer, está hablando hoy y continúa hablando mañana. Estos son algunos de los recursos que hemos estado utilizando, algunos de ellos, pero en esta tarde tenemos estos 4 del frente: la sabiduría del judaísmo, el Humash, el Midrash dice, el corazón de la Torá, algunas cosas de este libro, Yeshua, una guía para estudiar al Jesús real de la iglesia original, y también algunas cosas del JPS, comentario de Deuteronomio, por el doctor Jeffrey H. Tigey. Ok. Vamos hacia adelante y ahora diga conmigo, vamos al Sikum. ¿Qué significa Sikum? Resumen. Sikum. Entonces, Moshe detalla la necesidad de jueces y oficiales que asistan con el propósito de establecer justicia en Israel. Hermanos, se necesitan jueces y oficiales. Eso significa líderes pensadores y personas que ejecuten. Eso está establecido en toda organización debajo del cielo. Toda organización tiene que tener los líderes, que son los pensadores, los que orquestan, los que diseñaron cómo va a trabajar y va a funcionar esa organización, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de esa organización?
y los que ejecutan para poder llegar a las metas de esa organización. En el caso de una nación es lo mismo. Hay un gobierno y hay gente que trabaja como líderes en el gobierno y hay personas que ejecutan las autoridades que se establecen por el gobierno. Entonces, las características más importantes de un juez son, fíjense bien, la capacidad de permanecer objetivo. Un juez, una persona que es pensante, una persona que va a ser líder, una persona que va a traer, entender la esencia de la problemática interna de una nación, tiene que ser una persona pensante, tiene que ser objetivo. Y la fuerza para, y tener la fuerza para rechazar soborno. No venderse, en otras palabras. Ser objetivo y no venderse. El enfoque singular del shofet, diga conmigo shofet, es juez, shofet, juez. Debe ser llevar a cabo la voluntad de Dios como detalla la Torá. No como a mí me gusta, no como a mí me suena que es mejor. Es como Dios la detalla en la Torá. Nada debe disuadir su misión de justicia, no lo debe de cambiar. Su forma de pensar tiene que adherirse a lo que dice la instrucción. No inventarse cosas humanas. Entonces ahora, las prácticas idolátricas deben de ser sancionadas y erradicadas. Erradicadas estoy hablando de que también Dios emite veredictos fuertes. Para erradicar significa destruir. La adoración de ídolos representa la mayor perversión de la justicia. Entendamos esto. Wow. Yo sé que ustedes saben esto. Todos nosotros sabemos esto, pero cuando lo miras escrito y lo lees, se internaliza. Mire lo que dice el pensamiento. Las prácticas idolátricas deben de ser sancionadas y erradicadas. La adoración de ídolos representa la mayor perversión. Es la mayor, en el nivel más alto de perversión ante los ojos de Adonai, es perversión de la justicia. ¿Por qué? Porque es la peor y más grande perversión de justicia. Porque está atentando a reemplazar la justicia divina. Cuando alguien está adorando a Baales, cuando alguien está adorando a dioses creados por la mente humana, está pervirtiendo la divinidad del Creador supremo y verdadero de la creación. Entonces, y dice, reemplazando la justicia divina con las fallas y de los deseos humanos, porque los Baales, las deidades ficticias, son creación de la mente humana. ¿Bien? El Sanedrín o concilio es nuestro vínculo directo con la intención divina. Ahora, tenemos que entender esto. El concilio, el Sanedrín de la antigüedad, tenían que ser hombres que se apegaban también a la voluntad de Dios. Porque había un total de 70 o 71 líderes y cada uno, si alguien se encontraba que andaba caminando chueco, los demás podían ser testigos. Esto no está bien, esta persona no está hablando bien o no está actuando bien, no está haciendo las cosas bien. Entonces, es importante marcar eso, que todas estas personas tenían que, en inglés dice, they have to be accountable, tenían que ser contables, tenían que ser responsables, no solamente ante Dios primero, pero ante la sociedad, que también eran testigos de sus comportamientos. Entonces, él se dedica, es nuestro vínculo directo a la intención divina. ¿Por qué el vínculo directo? Porque ellos son los que van a observar que las cosas se estén haciendo con ley, con justicia, con verdad, pero también ellos están llamados, su misión es hacer la voluntad divina. Entonces, ellos son ese vínculo de conectar con Dios. El Pesuk, el versículo 17-11 dice que Israel debía considerar los fallos e interpretaciones de la Corte Suprema como directiva divina. Esa es la parte cuando dice de que si hay un caso bien difícil y no se puede resolver en tu comunidad, entonces dice, vete al lugar donde se ha invocado mi nombre. Cuando se dice, vete al lugar donde se ha invocado mi nombre, es donde está, ¿verdad? Ya sea en el tiempo del Mishkan, el tiempo de la tienda de reunión, que fue temporal, ¿verdad? Donde estaba localizado ahí, o eventualmente
donde estaban los templos, que tanto el primer templo como el segundo, que es en el mismo lugar, pero porque ahí es donde iban a estar los sacerdotes, los jueces, los tribunales, donde se llevaban a cabo los casos difíciles, y ahí se les iba a dar un veredicto. Entonces, y dice la misma Torá, el veredicto que ellos te den es el que vas a obedecer. Si no los obedece, entonces es hasta pena de muerte había por una persona que, habiendo recibido ese veredicto de parte de los sabios, ahora se va en contra del veredicto que le dieron. Entonces, Dios quiere erradicar la perversión. Entonces, por eso es que se dice de que este concilio o Sanedrín es una conexión directa a la intención divina. Eso no significa que estos seres humanos no cometían errores. No se puede tomar por garantizados que son perfectos, ¿okay? Porque son también seres humanos. Pero por eso hay que continuar observando, ser diligente. Entonces, el monarca, el rey, debe de ser seleccionado por Dios. Debe de ser seleccionado por Dios. ¿Quién seleccionó a Saúl? Muchas veces parece de que fue el pueblo. No, el pueblo dijo, queremos un rey. Rechazaron la monarquía celestial, la monarquía de Dios, porque querían a un ser humano, pero Dios fue el que escogió. Entonces, algunos comentarios que uno se encuentra de vez en cuando de personas que no entienden la manera como está escrita la Torah o la manera como se escribió, ¿okay? Saltan al primer pensamiento y dicen, pues Dios se equivocó. Entonces, al decir que Dios se equivocó, significa que Dios no es conocedor de todo. De que Dios se equivoque como los seres humanos. Entonces, estaríamos negando su deidad. ¿Ve? Y hay gente que comenta así, que habla cosas de ese tipo. Pero no, él no se equivocó. Dios le dio una oportunidad a Saúl, al rey Saúl, ¿verdad? Para que él tomara decisiones, pero él eligió mal. Es decir, Dios no interviene en nuestras decisiones. Dios te da libre albedrío y Él quiere que ejecutemos el mejor concepto de esa libre albedrío. Él quiere que elijas la vida, no que elijas la muerte, que elijas la obediencia y no ¿me entiendes?, la rebelión. Entonces, pero nos da libre albedrío. Eso es muy diferente. ¿Sabía Dios que Él iba a pecar? Pues claro, sí Él lo sabe todo. Hay algunas personas que dicen que no. Que Dios no lo sabe, no sabe y que no va a actuar hasta que mire cómo vamos a actuar nosotros. Entonces deja de ser Dios. Estás diciendo que Dios es sorprendido por nuestras acciones y no puede ser así. Deja de ser el Dios a quien nosotros entendemos que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces ahora, el monarca rey debe de ser seleccionado por Dios, porque Él es el que conoce el corazón. Cuando miramos la misma situación, cuando vino a él a buscar al rey entre los hijos de Isaí, de Jesse, perdón, de Jesse, sí, no sé por qué dije Isaí, de Jesse, Samuel estaba buscando, ¿verdad? Miró a los fortachones, miró a los que estaban sirviendo en el ejército, y él se emocionó con muchos de ellos y ninguno fue. El Espíritu no le dijo, no es este, no es este, no es este, no es este. Y le dijo, es casi cómico porque Samuel es un hombre sabio, y le dice, ¿no tienes otro hijo por ahí? Prácticamente en eso se sintetiza. Y el hombre que estaba escondiendo al otro muchacho, porque lo sentía de menos categoría, ya hemos estudiado eso y no voy a entrar porque se me termina el tiempo, pero verdad, los Midrash nos explican las razones por qué es que el padre lo tenía como un hijo de segunda o de tercera categoría. Y entonces David le dice, vete y búscalo. Y cuando él lo mira, el Nadí, el profeta, gracias Padre Santo, duda. Y Dios le dice, yo no miro lo que miran la parte de afuera, yo miro el corazón. Y eso es lo que pasa. Por eso es que Dios tiene que seleccionar al rey.
es el que debe de seleccionar al líder. Y por su compromiso inquebrantable con Dios, la Torá y el pueblo, Dios tiene que ver estos puntos. Que tenga un compromiso inquebrantable con Dios primero, con su palabra, que sea obediente a ella, y con el pueblo. Eso es lo que era Moisés. Eso era lo que eran los sabios profetas que fueron escogidos. La semana pasada hablamos acerca de esto y hoy también se habla del profeta, porque los profetas fueron dados de una autoridad específica. Pero nunca, si ustedes se han preguntado por qué nunca hubieron varios profetas al mismo tiempo. Algunos eran contemporáneos, pero algunos fueron a predicar a ciertos segmentos del pueblo, a ciertas ciudades, en ciertos lugares. Pero no era que todos andaban trompeteando las profecías al mismo tiempo en Jerusalén. ¿Me están entendiendo? Es importante entender esto. ¿Ok? De que cuando aparecen los profetas es por esto, porque cada uno en su momento y en su tiempo eran asignados una misión específica para corrección del pueblo, para mover el arrepentimiento de las personas del pueblo y traerlos a que se regresaran al Señor. ¿Ok? Sin decir mucho más de esto, simplemente cierro con esta parte de que el profeta es una tipografía del Mesías, a quien se le da una autoridad, se le delega una autoridad y se le entrega autoridad no solamente para hablar la palabra, para tener conexión con el Espíritu del Eterno, pero también para profetizar cosas del futuro. Muchas veces, muchas de las profecías, el pueblo pensaba que no se iban a cumplir, porque no se cumplieron durante el periodo de tal rey o durante el periodo de esa generación, sino que esas profecías se vinieron a cumplir después, hermano. Pero eso no significa que estos profetas no eran efectivos, porque hemos visto que muchas profecías se están cumpliendo aún en nuestros días. ¿Ok? Entonces, dice, es por eso que debe de escribir su propio Sefer. Este líder, monarca o rey, debe de escribir su propio Sefer Torah. Él tiene que escribir. Una de las exigencias que tiene para ocupar esa oficina es que él tiene que sentarse con un escriba de la palabra y él escriba diariamente por lo menos una página de la Torah mientras él esté mandando. Tiene que escribir. Yo no sé qué, o sea, estoy dando un ejemplo. Tiene que escribir para que vaya internalizando la instrucción del Eterno. Es por eso que debe escribir su propio Sefer Torah y llevarlo consigo en todo momento. Debe ser ante todo un shofet, un buen juez. Tiene que ser un shofet. El rey tiene que poder ser un shofet. Muchas veces yo me pregunté por qué el rey Salomón estaba haciendo partes como un juez. ¿Se acuerdan cuando llevaban los casos y el famoso caso de las dos madres que una terminó diciendo que partieran al muchacho? Obviamente no era la verdadera madre, ¿verdad? Porque eso implica matar al niño. Pero utilizó su habilidad, su sabiduría como shofet, como juez. Moshe nuevamente se dirigió al pueblo de la tribu de Leví, enfatizando nuevamente el cuidado y la atención que les debe de dar el resto de la nación. Ellos son nuestros maestros, dice. Si su instrucción no entenderemos, no podremos aplicar correctamente la justicia. ¿Por qué entonces Moshe está haciendo tanto énfasis en establecer estos líderes? Porque van a pasar a ser los maestros del pueblo. Y sin la enseñanza, entonces ellos van a sucumbir, ellos van a ser derrotados, porque es la palabra, es la instrucción, es la fe en Dios que se reanima. El fuego de la fe tiene que ser mantenido por estos maestros. ¿Okay? Para que exista la justicia debe aceptarse como una decisión divina. La justicia, hermanos, tantas veces yo he escuchado esto y crecí con estos conceptos de que los seres humanos podemos propiciar justicia. La verdadera justicia
entre los seres humanos es la divina. Esa es la verdadera justicia. ¿Ok? Entonces, para que exista la justicia, todos nosotros tenemos que aceptar que es una decisión divina, que la justicia vino de Dios. No es que no existía justicia antes que la Torah se diera, pero el nivel más alto de justicia, como lo vamos ahorita a estudiar, es la Torah. Solo se puede confiar en la justicia de Dios para que tenga en cuenta todas las variables y posibilidades. Todas las variantes que puedan surgir en la vida y todas las posibilidades que puedan resultar de cualquier caso, de cualquier situación de vida, es Dios que puede garantizar justicia. Moshe instruyó a su nación sobre el verdadero profeta y el falso profeta. La adivinación para buscar o determinar la justicia de Dios están prohibidos. Usted dirá, esto me suena como arcaico. Esto ya no se hace. Hermanos, te doy noticias. En África todavía hay muchos presidentes que van a consultar con brujos. En Latinoamérica tenemos unos cuantos presidentes que van hasta Cuba a consultar con santeros. ¿Usted sabía eso? O sea que lo que está hablando la Torá todavía no ha pasado de moda. Hay personas, por ejemplo, en los Estados Unidos hay consejería espiritual. Los presidentes en los Estados Unidos tienen la representación de las tres, por lo menos hasta este momento. No sé si tienen consejería de algún budista, pero sé que sí hay líderes cristianos, un rabino y un líder musulmán. Y ellos lo consultan en cuestiones espirituales. ¿Okay? No sé con qué frecuencia, pero sí sucede. ¿Quién tocó la campanita? Estoy escuchando campanita yo. Okay. Entonces, nos dice de que la adivinación para buscar y determinar la justicia de Dios están prohibidas. Hay gente, imagínense de que personas, de un ejemplo, estoy yendo al extremo, pero de que vayan a consultar a un brujo para dar una decisión en cuestiones de decisiones nacionales. Está buscando justicia a través de la adivinación y eso es completamente prohibido. Todos los falsos profetas y métodos de adivinación deben de ser destruidos. El valor y calidad de la vida, recordemos este pensamiento, el valor y calidad de vida dependen de un sistema de justicia justo. Lo que sostiene el trono de Hashem, dice el Salmo 89, son la justicia y la bondad. La justicia y la rectitud, la justicia y la verdad. Es la verdad la que revela lo que es verdaderamente bondadoso, lo que es verdaderamente recto. Entonces, para que haya una calidad de vida, tenemos todos que entender que tenemos que depender de un sistema de justicia que sea justo. Moshe revisó las leyes de la ciudad de refugio y del asesinato no intencional en contraste con el asesinato internacional. Y aquí es cuando yo lo que quiero decir que la Torá es más grande en referencia a buscar justicia, porque todas las otras civilizaciones más adelantadas del mundo en aquel momento, 3.500 años atrás, tenían sus códigos de justicia, tenían leyes, grandes leyes, ¿ok? Grandes códigos de leyes, pero no se procuraba llegar a la justicia. El primero que decía, fíjense bien, esta es culpable, entonces el otro le seguía y decía, esta es culpable, aunque no fuese culpable. Entonces, como habían dos testigos, esa persona moría. No se buscaba, no se procuraba la verdad. No se preocupaban por alcanzar, buscar, indagar, investigar la verdad. Entonces, por eso es que repetimos, el valor y calidad de vida dependen de un sistema de justicia justo. ¿Y qué significa justo? Que se busque la verdad. Moshe revisó las leyes de la ciudad de refugio y del asesinato. ¿Qué pasa? Que si alguien, en la antigüedad, alguien mataba a alguien por accidente y ahora el familiar dice, a mí no me interesa
que fue un accidente, tú mataste a mi familia. Entonces esa persona lo perseguían, porque a esa persona que sentía ese ardor y esas ganas de venganza se le llamaba el ángel de la muerte o de la venganza. ¿Ok? Y lo perseguía a esa persona, aunque fuese inocente. Y tenía derecho, la ley decía que tenía derecho a quitarle la vida, aunque fuese accidente. ¿Ustedes creen que eso es justo? Claro que no. Entonces la Torá es la primera que establece en la historia antigua de que una persona tenga derecho de refugiarse en una ciudad de refugio, que no puede salir de ahí hasta que su caso sea visto por el concilio o del Sanedrín establecido y se le exonere o se le culpe o evidentemente hasta que se muere la persona que lo anda persiguiendo para matarlo. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, la Torá levanta la barra de justicia mucho más alta. Se analizan los testigos propios como los falsos, así como el enfoque de la Torá para la guerra. Hermanos, la Torá es necesaria hasta para la guerra. Cuando usted se siente deprimido, bajo en motivación, tal vez desalentado por algún percance en su vida, de cualquier índole que sea, pero lo ha devastado emocionalmente, usted sabe que la Torá lo levanta también. La palabra del Eterno, la instrucción del Eterno lo levanta. Le ayuda a pelear esa guerra espiritual. Entonces, pues si lo hace en lo físico, lo va a hacer en lo espiritual. La calidad judicial de una nación puede evaluarse por su comportamiento durante la guerra. Que estos pensamientos me hacen mucho meditar. La calidad judicial de una nación, la calidad de justicia de una nación puede evaluarse por su comportamiento durante la guerra, más que en tiempos de paz. Es cuando el ser humano, en los momentos más desesperantes y de más de odio que puede crear una guerra, porque te han matado tal vez a seres queridos, y ahora tienes que ir a pelear a defender tu nación, esa nación pueda, que sus soldados puedan restringir el carácter de venganza y decir, no, vamos a ser mejores soldados y mejores personas, mejor nación, en el sentido de tratar mejor a nuestros presos de guerra. Shoftim concluye con la mitzvah única de la Igla Arufá. Egla Arufá, que es cuando la comunidad asume responsabilidad de los asesinatos sin resolver. Esto es para algunos, ya ustedes lo saben, pero digamos, hay dos ciudades, una acá, otra acá, y se encuentra un muerto en medio, en un camino. Entonces la gente normalmente decía, ¿y a nosotros qué? Eso no es mi responsabilidad, esto no es mi responsabilidad. Pero Dios dice, no. Entonces se mide y el que esté más cerca toma la responsabilidad de ir a investigar qué pasó con este cuerpo muerto, porque se trata de honrar la justicia, no solamente para la persona que perdió la vida a causa de tal vez de un asalto, pero hacer justicia, buscar quiénes son los culpables, porque de eso se trata. Si hubiese sido tu hijo, si hubiese sido yo, si hubiese sido un pariente. Desde ese punto de vista, cuando uno empieza a analizar, el carácter de la justicia tiene que ser para todos igual. Y cuando uno empieza a verlo, pues uno quiere que se hagan los pasos necesarios para alcanzar la verdad y la justicia. Esta ceremonia evoca el valor invaluable de la vida. Podría ser la expresión más elocuente del sistema judicial de Dios. Nos enseña hasta qué punto Dios está dispuesto de buscar la verdad y establecer justicia. Amén. Mateo 7, 1, 2 es nuestra escritura direccional porque vamos hacia una línea de pensamiento. No juzgues para que no seas juzgado. Porque con la forma en que juzguéis a los demás, seréis juzgados. La medida con que midáis os será medida a vosotros. Yo sé que lo hemos escuchado tantas veces, pero por primera vez es necesario que hagamos hincapié de que esto no es, vuelvan a ver acá, hermano,
Esto no es una escritura aludiendo a algo religioso. Esto no es una escritura aludiendo a algo de efecto social. ¿Ok? No juzgues para que no te juzgues. No maltrates para que no te maltrates. De un punto de vista social, lo hemos visto siempre de esta manera, o de un punto de vista religioso. Pero déjeme decirle, considérelo hoy de lo que es. Se está usando la palabra juzgar. Y cuando se usa la palabra, se usa juez, juzgar, jurídico, justicia, usted está utilizando lenguaje jurídico, lenguaje legal. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del momento de que para que te lleves bien en tu ambiente social, para que demuestres ser una persona espiritual en tu ambiente religioso. No. Yo sé que siempre lo hemos visto desde ese ángulo, pero hoy los estoy invitando a que lo observemos desde este ángulo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la forma en que juzguéis a los demás, si tú vienes y dices, mira, se murió alguien allí a un par de millas fuera de este pueblo, y uno dice, no, yo no me meto en eso, está juzgando que eso no tiene importancia. Pero en el momento que uno dice, wow, ¿qué pasó? Ya se investigó, vamos a ver qué ha sucedido. Estamos hablando, obviamente, hoy en día es muy difícil hacer eso por cada situación que sucede en esta ciudad que es gigante y todos los días hay un montón de situaciones. Pero en aquellos tiempos era más viable. Es decir, la manera que juzguemos la vida, la manera que nosotros juzguemos las necesidades de las otras personas, así mismo nuestras necesidades también van a ser juzgadas. Por eso no es nada religioso, sino que es algo jurídico, de peso legal. Porque con la forma en que juzgamos a los demás, seremos juzgados. A la medida con que midamos a los demás, con esa misma medida vamos a ser medidos. Entonces, vamos hacia adelante, pongámonos de pie. Aleluya. Berehu et Adonai Hamevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Bendecimos a Yahweh y bendito es Él, bendito es Adonai. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, vamos a empezar con Deuteronomio. Pondrás jueces y oficiales para todas tus puertas en las ciudades. Estamos en Deuteronomio 16, 18 en adelante. Pondrás jueces y oficiales para todas tus puertas. Todas tus puertas es donde se hacían las transacciones legales en toda la antigüedad, en todas las entradas de las ciudades amuralladas. ¿Okay? Cuando había una ciudad amurallada, hermano, significaba que era una ciudad avanzada. Habían leyes, había un sistema legal, había un sistema gubernamental, había un sistema de transacciones sociales, de un sistema de transacciones comerciales. ¿Ve? Entonces, cuando habían leyes, era indicativo de que esa civilización o esa ciudad o ese reino tenía avances. Pondrás jueces y oficiales para todas tus puertas en las ciudades que Adonai tu Dios te da, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio justo. Ellos van a juzgar al pueblo con juicio justo. El juicio justo no se adquiere, como dice la gente hoy en día, de tin marín de dos pingües. El juicio justo hay que buscarlo, hay que indagarlo, hay que escuchar las partes y hay que investigar la evidencia. No distorsionarás la justicia, ni mostrarás favoritismo y no aceptarás soborno, porque el regalo ciega los ojos de los sabios y tuerce las palabras incluso de los rectos. La justicia, solo la justicia, sedek tirdov. Vuelvo y repito, sedek tirdov, la justicia, solo la justicia buscarás. Debes perseguir para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da.
en los comentarios de los sabios dicen de que esto de repetir esta palabra, porque acuérdense de que el idioma hebreo antiguo es pictórico, es decir, es más pictórico que del presente. El presente continúa siendo un lenguaje pictórico, es decir, una palabra te presenta ideas, ¿ok? Completas. Mientras que en la antigüedad era aún mucho más condensamente rico en esto. Y entonces dicen ellos que esta repetición de palabras, que lo traducimos al español, la justicia, y en español le ponen solo la justicia como enfatización, ¿ve? La justicia, procurarás, ¿ok? Entonces dicen que esa repetición de la palabra justicia implica dos niveles. Uno es el que trae la presencia de Dios, que cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios en medio de nosotros y unos con otros, estamos haciendo que la Shejinah de Dios se establezca en nuestro ámbito, donde nos desarrollamos, en nuestra familia, en nuestra gente, nuestra comunidad de fe. ¿Okay? Y entonces, y el segundo es el que provoca, ¿ok? Una especie de, ¿cómo decirlo? Que provoca la admiración de otras personas, que provoca que lo que nosotros hacemos acá afecte el mundo alrededor. Entonces, que Dios esté en nosotros es bendición, pero cuando empieza a afectar a las otras personas, las cuales nos ven, que son testigos de quiénes somos nosotros, entonces va a un segundo nivel mucho más explosivo. Amén. Esta es mucha más gloria. ¿Para quién? Para el Dios a quien servimos. Entonces, la justicia debes perseguir para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. Entonces, esta segunda parte en este verso, la parte B de este verso 20, dicen también los sabios de que es condicional y que es una condición bien clara. Que para que ellos puedan heredar efectivamente, puedan sostener, puedan afirmar esta herencia, ellos tienen que cumplir justicia. Si ellos no cumplen justicia, la tierra los va a vomitar. La justicia no solamente se refiere, fíjense bien, que estos versículos, esta porción, debería decir, estos capítulos, esta porción de Shoftim, establece el sistema legal que es necesario para que ellos consoliden la forma de ser, la cultura de Dios en medio de ellos y que puedan heredar la tierra. Es necesaria, es la palanca, es la herramienta necesaria para poder ser efectivamente dueños de la tierra. Es la llave para poder ser efectivamente los dueños legítimos de la tierra. O los designados a la tierra, porque dueño legítimo es Dios. Entonces, 21, no plantarán ningún tipo de árbol como poste sagrado junto al altar de Hashem, tu Elohim, que ustedes harán para ustedes. Y eso lo acentué con color porque para muchas personas hoy en día no hace sentido. Porque nosotros entendemos que un árbol plantado es algo bello. No solamente que trae vistosidad, pero también trae sombra. También trae frescura. Y si son frutales, pues trae también alimento. Entonces, muchas personas no conciben en sus mentes de que hoy en día hay tal vez un edificio de adoración, un centro, una iglesia, y entonces se siembran un montón de árboles al lado. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Prohíbe Dios que nosotros sembramos árboles, no, que no los plantemos cerca. Y no estoy tratando de ser legalista, estoy tratando de observar la Torá como está escrita. En el templo, por ejemplo, tanto en el primero como en el segundo no habrían arboledas alrededor. Hoy en día, cuando usted va a Jerusalén y mira y sube a la área donde estaba el templo anteriormente, obviamente en este momento hay una ocupación ahí de derechos de parte de los palestinos, ¿verdad? Sobre el Temple Mount o sobre el monte del templo,
Y entonces ellos se han dado la tarea de plantar ciertos árboles alrededor. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué Dios? ¿Quién creó los árboles? Fue Dios. Fue el que hizo surgir la vegetación. Es el que dio la variedad de árboles. Eran árboles los que llenaban de vistosidad el Edén. Es más, el mismo Génesis nos habla de un árbol de vida y un árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, Dios no está en contra de los árboles, sino que Él establece en esta Torah que estos árboles no estén plantados inmediatamente a su santuario. Entonces hay un perímetro que se le llama, o unas medidas de perímetro que se le llama el 500 por 500, que es prácticamente 500 amot, ¿cómo que se dice en español? Codos, 500 por 500, que ese es el área que se llama el santuario. Entonces, en esas medidas es donde Dios no quiere nada de árboles. Afuera de esos perímetros, ¿okay? Entonces sí se pueden sembrar árboles. Pero se procuraba lo más lejos posible del santuario. Ahora, ¿por qué era necesario esto? Hay muchas cosas que a veces no nos explica la Torá, pero cuando uno estudia e indaga, nos damos cuenta, por ejemplo, que habían cultos de adoración a otros dioses en la antigüedad, por ejemplo, acera, los árboles de acera, o los poles, ¿cómo se dice en español? No es polos, hombre, perdón que ahorita se me traba el cerebro, sí, son unas columnas de árboles que hacían en la antigüedad, les hacían carving, los trabajaban, les hacían diseños y eran árboles de idolatría, ¿ok? Y entonces por eso es que eran hechos de madera. Algunos árboles se les quitaban las ramas, se dejaban sembrados y se les hacían las imágenes de los dioses. Entonces por eso es que Dios decía que no se pongan ni un árbol cercano. No vaya a hacer que en un momento de que el pueblo caiga, empiecen a hacer estas abominaciones cerca del santuario. Ese es el razonamiento detrás de esto. ¿Okay? No plantarán ningún tipo de árboles como postes sagrados junto al altar de Yahweh, su Elohim, que ustedes harán para ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque sería una gran abominación cercana donde está el santuario de Dios. Y Dios lo que no quiere es tener que abandonar el lugar y dejar desamparado al pueblo. Porque es un Dios justo y es un Dios cercano, no lejano. Entonces, asimismo, no levantéis una piedra erguida. Entonces, aquí puse yo un ejemplo de lo que es una piedra erguida. Y algunas personas pueden decir, pero esos son... Bueno, algunos piensan que eso fue hecho por extraterrestres, etc. Pero son maneras de adoración. ¿Ok? Hay mucha gente que todavía hoy en día llega a ese lugar a hacer cultos de adoración a sus dioses. Entonces, es una piedra erguida con el propósito de adorar a otro Dios. Asimismo, no levantéis una piedra erguida. Adonai, tu Dios, odia tales cosas. Entonces alguien podría decir, bueno, espérate, pero Jacob levantó una piedra. Sí, pero como señal. E hizo un pacto, como una señal donde él tenía que regresar, pero era con Dios directamente, no con otra deidad. Entonces, como una señal importante donde él tenía que regresar. Y esto también en contraste, no levantes una piedra erguida, tiene que ver con algunas cosas que vamos a ver en un momentito. Va a entrar a otro nivel de explicación. Deuteronomio 17, no santificarás a Yahweh tu Elohim con una vaca o una oveja que tenga un defecto, cualquier cosa mala. Eso sería abominación a Adonai tu Dios. Esto lo hemos sobreexplicado. Siempre que hagamos una ofrenda al Señor, lo hagamos con lo mejor que podamos. Si se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, cualquier ciudadano que Adonai tu Dios te da, en alguna de las ciudades que Dios te da, y se encuentra un hombre o una mujer que hace lo que Adonai tu Dios ve como inicuo,
transgrediendo su pacto, yendo y sirviendo a otros dioses y adorándolos, adorando al sol, a la luna y a cualquier cosa en el cielo, cosa que he prohibido, y se os dice, o lo es, entonces debes investigar el asunto diligentemente. Debes de investigar el asunto diligentemente. No es que me dijeron, no es que dicen por ahí, no es que aquella dijo o aquel dice. Tienes que investigar. Esa es parte esencial de justicia. Cuando dice justicia, solo la justicia perseguirás o procurarás. El procurarás está implícito en investigar. Eso es lo que dicen los sabios. ¿Estamos entendiendo? Vas a procurar significa, vas a indagar, vas a estudiar, vas a asegurarte que la evidencia es conclusiva, es decir, concluye con lo que estás buscando, que es la verdad. Amén. Vamos a ir hacia adelante. Verso 8 del 17. Si se presenta un caso ante ti a la puerta de tu ciudad que es demasiado difícil de juzgar para ti, relacionado con derramamiento de sangre, juicio civil, altercados entre familiares o entre vecinos, lesiones personales o cualquier otro asunto controvertido, te levantarás e irás al lugar que Adonai tu Dios escoja y comparecerás ante los Coanim, ante los sacerdotes, que son los Levín, que son también levitas, y el juez en funciones en ese momento. Entre ellos se va a mencionar a un juez en funciones, busca su opinión y ellos le darán un veredicto. Entonces harás conforme a lo que te han dicho allí, en aquel lugar que Yahweh escoja. Debes tener cuidado de actuar de acuerdo con todas sus instrucciones. Dice, de acuerdo con la Torah que te enseñen, cumplirás el juicio que dicten sin desviarte a derecha ni a la izquierda del veredicto que te declaren. Hermanos, sé que esto es bastante involucrado, pero vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Por ejemplo, dice, de las maneras donde peor juicio se utiliza hoy en día es en los ambientes de socialización. Fíjense bien, hoy en día miramos programaciones televisivas que a lo que se dedican es prácticamente apelar, decimos, a todos los artistas, a buscar a sus defectos, a buscar a sus vergüenzas, a buscar, ¿ok? Hay completos programaciones en todos los canales de este tipo. Y entonces les están emitiendo al pueblo, aunque las personas no tengan este tipo de actitudes, están emitiéndole al pueblo estas ondas, por decirlo de esta manera, que influencian la percepción de cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que estar, este es un llamado, que estemos a la expectativa, no esperando, pero mejor dicho, con atención, poniendo atención internamente cómo estas cosas afectan, o evadir, sentarte a ver programas de este tipo, porque sí afectan la percepción o de la manera como juzgamos, la manera como tomamos la vida, la manera como podemos reaccionar ante ciertas situaciones de nuestros familiares inclusive. Entonces, y dice, y comparecerás ante los Coanim. Si tienes preguntas, ¿cuántos de nosotros que ya estamos adelantados en edad? Seamos sinceros conmigo, no es para que me contesten a mí, pero simplemente como ejercicio les decía. Muchos de nosotros ya estamos un poquito más adelante de los 25, ¿verdad? De los 35, de los 45. Ya me parezco a Abraham, ¿verdad? Pero casi no consultamos con otras personas para tomar decisiones. Seamos sinceros. Casi no lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy acusando a nadie, no es para poner a nadie en la silla, es la verdad. Especialmente cuando nosotros ya hemos alcanzado cierta edad de madurez, que somos independientes. Y no solamente independientes, decimos, pues yo tengo mis propias decisiones, son mías, y yo puedo correr con la responsabilidad, sean positivas o negativas. Pero el punto no es ese, el punto es que
Siempre que tengamos dudas, al primero que consultamos es al Eterno. ¿Ok? Y siempre debemos de tener una persona espiritual, sabia, responsable, a quien nosotros podamos acudir para que esa persona nos dé su perspectiva. Obviamente es una persona que usted tenga confianza, una persona que usted respete, una persona que la respete también, lo respete o la respete a usted. Porque es importante poder proyectarles su preocupación a ver qué punto de sabiduría ustedes pueden extraer de esta persona, pero primero acuérdese, presente a Dios primero. Y después en oración, ahora usted tiene la opinión, usted tiene su perspectiva, la opinión o perspectiva ajena, y ya usted le presentó a Dios y entonces le dice, Señor, yo necesito escuchar tu consultoría, en relación a esto. ¿Ok? No es nada malo, hermanos. Les animo a que hagan esto. Les animo porque es así. El espíritu de la santidad fue dado a nosotros para incrementar la sabiduría, incrementar la justicia en nosotros, incrementar la visión espiritual en nosotros. Tenemos que hacer uso del sabio que Dios ha puesto dentro de nosotros a través del sacrificio de Yeshua por nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí miramos estas bonitas rendiciones. Aquí tenemos en comparación. Esta es una rendición del concilio celestial. Dios como el anciano de días y, ¿verdad?, los ancianos sabios que están alrededor de él. Estos también se hace mención en Apocalipsis, ¿verdad?, que hay 24 ancianos. Hay muchos debates en quiénes son o quiénes representan estos 24 ancianos. Algunos dicen que son 12 del Antiguo Testamento y son los 12 discípulos de Yeshua, pero verdad no hay certeza acerca de eso. Y aquí tenemos también cuando Moshe estaba estableciendo el concilio para buscar justicia dentro del pueblo. Entonces ahora, hablando en esto, el establecimiento de cortes o tribunales de justicia desde la antigüedad, hermanos, eran símbolos de ¿qué dijimos anteriormente? De avance. Usted y yo demostramos que estamos aprendiendo lo que la Torah nos da, que estamos en raíces hebreas. Raíces hebreas, como ya sabemos, no es una denominación, pero es un pensamiento, es una perspectiva, un entendimiento, es un nivel de interpretación de las Escrituras. Yo lo pondría desde esa perspectiva. Algunas personas utilizan el término movimiento, pero al decir movimiento establece como una especie de, ¿me entiendes? Por decir políticamente correcto, nuevamente es otra denominación. Les da ese sabor, ese olor de otra denominación. Pero es una perspectiva de entendimiento más alto de la Torah. No es que decimos que somos exclusivos, especiales y mejores que nadie, pero es un acondicionamiento de tratar de entender la Torah, la Escritura Santa, no como ha sido explicada, sino buscando cómo darle su contexto apropiado. Entonces, el establecimiento de cortes o tribunales de justicia desde la antigüedad eran símbolos de avance de una sociedad justa. Cuando nosotros damos una correcta interpretación de lo que las Escrituras dicen, estamos dando señales de avance y estamos diciendo nosotros tenemos un entendimiento de justicia que va de acuerdo al corazón del Eterno. ¿Okay? Porque eso es lo que es justicia, es el corazón del Eterno. La evidencia, el resultado de aplicar la Torah es justicia, es paz, es armonía, es bendición, es amor. ¿Ve? Entonces, dice, de garantías sociales, una sociedad justa que da garantías sociales de prosperidad y desarrollo. Eso es lo que debe de ser para nosotros la interpretación correcta de la Torah. Esto es lo que debemos de ver como evidencia, que la Torah habita en medio de nosotros. Es decir, era el equivalente a lo que hoy día llamamos civilizaciones avanzadas.
naciones avanzadas. ¿Por qué los Estados Unidos es envidiado? Porque tenemos un código de leyes que va mucho más alto que cualquier otro código de leyes en cualquier parte del mundo, con excepción de Israel. Porque muchas personas en estos días, desgraciadamente, están tratando de dar al traste con esta constitución. ¿Okay? Ya hemos estudiado en otras ocasiones que la Torá no fue necesariamente el primer código de justicia, de equidad y de bondad social de la antigüedad. Por ejemplo, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi. Este se le llama, en términos de estudio, una estela. Es una piedra que ha sido labrada con una forma específica, bonita, y donde en escrituras de civilizaciones antiguas, esta escritura cuneiforme que casi a esta distancia, o en esta rendición, esta fotografía no se pueden apreciar, pero todo eso es escritura. Ahí están todas las leyes. Que el Código Hammurabi, un rey en la antigüedad, Código de Hammurabi es un texto legal babilónico sobre una estela compuesta entre 1755 y 1750 años antes de nuestra era, antes de Yeshua, perdón. El texto legal más largo, mejor organizado y mejor conservado del antiguo Cercano Oriente. Está escrito en el dialecto babilónico antiguo de la Acadio, supuestamente por Hammurabi, sexto rey de la primera dinastía de Babilonia. Ese hombre, él empezó a colectar leyes de todos los reinos alrededor y los codificó y los estableció. Y ponían esas piedras a la entrada de su reino. Entonces ahora, cuando volvemos a lo que decía Hashem anteriormente, lo que estudiamos en el texto, no levantes una piedra. Vamos a ir para atrás para que miremos el contexto. Aleluya. Dice que no levantes una piedra porque, ¿dónde está? Aquí mismo, en el 16:22. Así mismo, no levantes una piedra erguida. Adonai tu Dios odia tales cosas. Vamos a ver esta proposición en este contexto, hermano. Si usted no habla ese idioma babilónico, y esto estaba escrito en diferentes idiomas para que usted sepa, pero si usted no habla ninguno de esos tres idiomas, y usted entra al reino, un ejemplo, estoy trayendo un ejemplo así del aire, y dice que usted no debe, digamos, un ejemplo al extremo, digamos, usted no debe de aquí para acá o de aquí hasta tal parte, usted no debe montar sus caballos, un ejemplo. Tiene que caminar a pie, un ejemplo, estoy llevando a un extremo. Si usted no lee ninguno de esos idiomas, ¿de qué le sirve que la ley esté puesta si no le va a servir de justicia? Y después usted lo encuentra y un soldado dice, usted está montando su caballo, aquí es prohibido montar caballo, y lo bajan y lo echan y lo echan a la cárcel o le ponen una multa, etc. ¿De qué manera podría hacer justicia eso? ¿Me está entendiendo? Dios lo que quiere es que la Torah sea alcanzable para todos, sea legible para todos. Por eso es que empieza con el rey y le dice, el primero que debe de ser que lea y que escriba su propio Sefer Torah, su propio libro de la Torah, dice, haga una copia, empiece a utilizar la copia que se le va a dar a los levitas, la original que escribiste Moisés. El rey de Israel tiene que escribir su propia copia de ahí. Porque lo que a él le interesa es que el soberano que está supuestamente a ser el juez excelso sobre la nación, dé el ejemplo al pueblo, para que el pueblo también desee aprender de la Torah, de la instrucción. Pero es que cuando lo utilizamos en términos religiosos, las personas nada más miran la ley, la Torah, que es una obligación. Pero ese es el beneficio para toda la humanidad. Es el beneficio para todo aquel que abrace e incorpore todos estos pensamientos, que es el pensamiento de Dios. Entonces dice, okay, ya hemos estudiado en otras ocasiones que no era necesariamente la primera código de la Torah, sino que habían ya para el tiempo de la Torah estos códigos de leyes que eran 1700 años antes de que fue dada la Torah. Es decir, esto tiene 4,000 y pico, 5,000 años de antigüedad.
Ahora, ¿por qué decimos que la Torah es importante? Porque fue el primer código de justicia divina con más justicia, equidad social, sabiduría y moral, asignando responsabilidades a cada miembro de la sociedad. Esa es la importancia de la Torah, que asigna a cada miembro de la sociedad, empezando por los líderes, la parte responsable que ellos ocupan. Por eso cuando oramos y decimos, danos parte en tu Torah, estamos hablando de un sistema de vida. Dame que yo pueda ver mi vida sea mejorada porque me estoy aplicando a la Torah. ¿Okay? Y con más demanda sobre los jueces, sacerdotes y líderes en general. Es una ley que establece códigos que a usted más se le da, a usted más se le requiere. La equidad y la sólida estructura sobre la programación de buscar la verdad. Fíjense bien, la equidad y la sólida estructura, una sólida estructura sobre la programación de buscar la verdad. Tiene que haber una sólida programación que tenemos que buscar la verdad y emitir juicios justos. No se puede dar un veredicto justo en ausencia de los elementos de la justicia. Evidencia, escuchar evidencia, escuchar ambas partes, hacer investigación y llegar a conjeturas sabias basadas en la verdad. La justicia va más allá de un prestigio de clases sociales. Como decíamos, los nobles en la antigüedad dispensaban gracia, dispensaban bendiciones, dispensaban regalos. Pero eso no necesariamente es justicia. A veces esos ocupaban situaciones de beneficios porque ellos más adelante podían pedir favores en base a lo que habían hecho por el pueblo. ¿Ve? O es un distintivo social para decir que nuestra nación y nuestro reino es el mejor. Decir que tenemos leyes, no. Tenemos leyes, es un distintivo importante. Pero buscar la justicia es lo que Dios desea. ¿Por qué? Porque es un derecho de cada persona. Ok, vamos rapidito porque ya hemos pasado el punto de la hora. Y el que se duerme recibe castigo. Aleluya. Me estoy bromeando. Se despertaron, hija. Mire, en el Midrash dice, me encontré esto, que los cananitas o los cananeos estaban empapados de las siguientes prácticas paganas. Fíjense bien, pasar anillos por el fuego a Molech, que era el dios, ¿se acuerda? El dios que era en forma de, bueno, algunas veces de becerro, a veces sentado, era un ser como con cachos, como decimos, con cuernos, y tenía una cavidad dentro de su estómago y ahí se ponía a calentar por debajo y metían a los niños ahí adentro. Ya sea mediante la destrucción de los niños o solamente mediante el pase de los mismos entre dos fuegos, la Torah enumera este rito primero por ser el más cruel. Y ahorita voy a entender por qué estamos trayendo esto a colación. Estamos hablando de justicia. Estamos hablando de la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios manda al pueblo de Israel a que saquen a todos estos pueblos de la tierra de Canaán? ¿Okay? Número 2, consultando el futuro o realizando actos para presagiar el mismo. No es desde hoy, del presente, que la gente quiere ver mensajes en bolas de cristal, fumar un puro y ver lo que dice la ceniza, jugar con los huesos, jugar el tarot, un montón de inventos que a través de las culturas y a través de los tiempos se han inventado el ser humano para tratar de presagiar el futuro. Los sabios dicen, tratar de saber el futuro no es pecado, hermanos. Todos tenemos ese deseo de saber lo que el futuro va a traer. El problema está en la metodología que utilizan las personas para tratar de alcanzar esa meta. ¿Okay? Entonces, consultar el futuro haciendo artes de magia, lo que sea, es prohibido. Declarar que los tiempos fueron buenos o malos para determinadas empresas, como hacían muchos profetas falsos, que venían y le profetizaban a los reyes cosas bonitas y después le venían
venían armadas enteras y destruían esos reinos, entonces después los mandaban a matar, porque decían que eran profetas falsos. ¿Ok? Entonces, no por ganancias, no por bendiciones, la gente tiene que buscar cómo decir cosas al que más tiene o al que más. Yo he estado en lugares donde nada más a los del inner ring, le dicen, a los de estado de lugares, bueno, eso es del pasado, pero realmente existe. Existe eso de que el líder desde el púlpito le dice profecías a los que están más cerquitas porque son los que dan más. Nada más a ellos. Casi nunca a nadie por atrás, a nadie de por allá arriba, a nadie por allá en medio. Entonces, eso es prácticamente es inmoral y es una búsqueda de beneficios para la persona que supuestamente es un profeta que da, que habla acerca del futuro. Número 4, especular acerca del futuro mediante la interpretación de ciertos acontecimientos y actuando acorde a los mismos. Yo he visto muchas personas que tan pronto miran un acontecimiento mundial, inmediatamente entran a las redes sociales y empiezan a presagiar un montón de cosas. Pero si eso no hubiera sucedido, estarías hablando lo mismo. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay muchas personas que, y nosotros como cuerpo de Mashiach tenemos que darnos cuenta que eso no funciona de esa manera. ¿Ok? Vuelvo y repito, especular acerca del futuro mediante la interpretación de ciertos acontecimientos que se dieron hoy, ayer o recientemente y empezar a decir profecías basadas en eso. El kishuf, diga conmigo, el kishuf. Kishuf representa todo tipo de magia negra. Hermano, toda brujería, toda magia negra es prohibido. Se practicaba en el mundo antiguo, atrayendo reptiles u otros grandes animales mediante la magia. Y ustedes cualquiera diría, entonces lo que pasó con Moisés, no. Ahí es el Dios creador de los cielos y la tierra que está dando un ejemplo de que Él tiene superioridad sobre lo que los egipcios podían hacer, que era hacer aparecer culebras. Dios hace aparecer, dice una serpiente, pero realmente no es una serpiente. La traducción correcta es un lagarto. ¿Ve? Y el lagarto se come a la serpiente, a las dos serpientes, o a las serpientes que crearon con su magia o que aparecieron los egipcios. Y era Dios determinándole, diciéndole, yo soy superior a usted. El Dios de Israel es superior a ustedes. La necromancia es reanimar a una persona muerta, cuya voz parece emanar debajo de la axila u otra parte del cuerpo del hechicero. A veces, ¿verdad?, la gente de estos voltean los ojos y hablan con voz ronca y dicen que el muertito está hablando a través de ellos. Eso es esta gente que se mete con los espiritistas. Número 8, colocando un hueso de animal llamado ido en la boca y haciendo que el hueso hable. Todas estas son artimañas de lo que es brujería, magia y todas estas cosas que mucha gente utiliza para manipular al pueblo. Tipos de necromancia también es consultar con calaveras o con personas muertas, pernoctar en cementerios para comunicarse con los espíritus de los muertos. Hay mucha gente que hace eso hoy en día, especialmente en estos días que celebran esto del culto a la muerte. Todos estos ritos realizados por el espíritu de Tumá. ¿Cuál es el espíritu de Tumá? De impureza. Son espíritus impuros. Dios aborrece tanto esta práctica que expulsó, fíjense bien, Dios aborrece todas estas prácticas que expulsó a las naciones gentiles de Eretz Canaán por ellas. Por esas actitudes, por estas tradiciones, por este tipo de cultos que ellos tenían, es que Dios le dice, esto ha colmado, ha llegado hasta mis narices, esto no puede seguir más, y ya el pueblo es enviado a que ellos saquen a esas naciones de ahí. Ok, vámonos entonces a Efesios 6. Porque normalmente lo vemos esto nuevamente con ojos espirituales. Con ojos espirituales. ¿Ya?
Lo miramos con ojos de nuestro credo y está bien. Tenemos que tener fe en las cosas, ¿me entiendes? Pero vamos ahora a estudiarlo de la perspectiva legal. Efesios 6 dice en el verso 10 en adelante, finalmente, vuélvanse poderosos en unión con el Señor, en unión con su poderosa fuerza. Esto es de acuerdo a la traducción de la Biblia judía completa. Finalmente, vuélvanse poderosos en unión con el Señor. Fuera del poder del Señor, nosotros no somos poderosos. Por eso es que la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. Pero es en Él. ¿Ok? En unión con su poderosa fuerza. Usa toda la armadura y el armamento que Dios provee. La armadura la utilizan los que tienen autorización para hacerlo. ¿Quiénes son? Los soldados, los policías, las personas, ¿verdad? Los first responders que tienen su armadura protectiva dependiendo del tipo de trabajo que vayan a hacer. Pero son gente dentro del gobierno, de la ciudad, del condado, que han sido dotadas de una autoridad para ejecutar ciertos tipos de trabajo en el cual ellos pueden hasta perder la vida. ¿Ok? Obviamente en el caso de combatientes o soldados. Entonces, usa toda la armadura y el armamento que Dios provee para que puedas resistir las tácticas engañosas del adversario. El adversario es, ¿por qué se le llama adversario? Porque el que te está acusando ante el juez. Adversario, el opositor, el acusador. ¿Ok? Lo estamos viendo de la perspectiva de justicia. El adversario viene a acusarte, viene a tratar de, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque no estamos luchando contra los seres humanos, sino contra los gobernantes, autoridades, ¿verdad? Las autoridades y los poderes cósmicos que gobiernan estas tinieblas contra las fuerzas que gobiernan. Otra vez, estamos viendo que tienen autoridad de gobernar. Estamos hablando de gobernar, autoridad, legislación de leyes. Un pueblo se gobierna con leyes, no se gobierna con que a la zumba marumba todo el mundo haga lo que le place. Tiene que haber leyes para que un pueblo pueda ser gobernado. Sin leyes no hay gobierno. Lo que sería ¿verdad? Un completo caos. Y los poderes cósmicos que gobiernan estas tinieblas contra las fuerzas espirituales del mal en el reino celestial. Ya vamos a terminar, hermanos, tengan un poquito de paciencia. Así que tomen todo equipo de guerra que Dios provee. Hermanos, usted lo tiene a disposición. Usted lo tiene a disposición, es parte suya. El Señor se lo ha entregado. En Yeshua HaMashiach usted tiene todas estas cosas disponibles. Y miren lo que nos dice, y por favor, obsérvalo de la perspectiva de justicia jurídica. ¿Okay? Para que cuando venga el día malo podáis resistir, y cuando la batalla sea ganada todavía estés de pie. Por lo tanto, levántate, abróchate el cinturón de la verdad. ¿Para qué sirve la verdad? Para establecer de que lo que se ha investigado, lo que se ha indagado, lo que está siendo escuchado, ¿verdad? Sea procesado y sea encontrado dignificante, sea encontrado verdadero, ¿verdad? Y por lo tanto dice, abróchate el cinturón de la verdad, perdón, ¿a dónde me salté algo acá? Dice, abrochen el cinturón de la verdad a sus lomos, pónganse la justicia por coraza. Verdad y justicia son los simientes del trono del Eterno. ¿Okay? Y usen en sus pies el apresto que proviene de las buenas noticias de Shalom. Hermano, la justicia, la rectitud, que es la verdad o la bondad, ¿okay? Son lo que sostiene el trono de Hashem. Y son haciendo nosotros estas cosas, como dicen también los sabios, cuando nosotros establecemos justicia en medio de nosotros, nos estamos pareciendo a Dios. Aún más. Entonces, haciendo justicia y bondad, estamos estableciendo Shalom. Una famosa frase que ustedes conocen y creo que yo la he usado más de alguna vez es, ¿verdad? El famoso
frase de el respeto al bien ajeno es la paz. Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nosotros, el respeto al bien ajeno es que actuemos con bondad, actuemos con justicia, actuemos con verdad, actuemos con justicia. Porque eso va a dar la paz. Equivale a paz. Las personas que respetan lo ajeno van a tener paz con su vecino. Las personas que dicen la verdad no van a tener problemas con nadie. Va a haber paz, armonía. Entonces, lleven siempre el escudo de la confianza con el que podrán apagar todas las flechas llameantes del maligno y tomad el yelmo de la liberación. Solamente las personas que caminan en verdad y justicia o en justicia y bondad van a llegar a entender lo que es libertad. Mientras las personas viven en injusticia, viven bajo el dominio de la maldad. Por eso es que dice, lleven siempre el escudo de la confianza, que es la fe. La fe en lo que ha dicho Dios, la fe en su palabra, la fe en su instrucción. ¿Ok? Con la que podrás apagar todas las flechas de ¿quién? Llameantes del maligno y tomar el yelmo de la liberación, junto con la espada dada por el Espíritu, es decir, la palabra de Dios. La liberación viene a través de aplicar la justicia que está en la palabra de Dios. Mientras oráis en todo tiempo, con toda clase de oraciones y peticiones y el Espíritu, con diligencia y perseverancia por todo el pueblo de Dios. Es decir, que una de las cosas que nos aconseja el Rab Shaul es que lo hagamos con diligencia, con perseverancia, diligencia. Es decir, inversión personal, perseverancia, consistencia por todos. No solamente por los míos, empecemos por los demás primero. Ahora, termino con esto. En el Talmud, el Pirkei Avot 1:6 dice lo que se llama la medida espiritual número 21. Midah Machrio Lashaf Sahut, que significa juzgar a otros favorablemente. Esto no es extraño para ustedes, es decir, juzgar a otros con justicia. Juzgar a otros favorablemente no es que usted, sabiendo que es culpable, le va a dar exoneración. No, que busque la justicia, hacer justicia. ¿Okay? Es decir, que no seamos prejuiciados porque le vamos a dar el juicio negativo o el veredicto negativo porque estamos prejuiciados en contra de esa persona. Entonces, segundo, todo juez debe de verse a sí mismo. Fíjense bien este pensamiento que es profundo. Esto está en Sanedrín 7b. Esto es del Talmud, de los libros santos judíos. Todo juez debe verse a sí mismo como si una espada estuviera a punto de entrar en su cuerpo y el infierno se abriera a sus pies. Y uno dice, ¿what? ¿Qué significa eso? Que lo estamos leyendo, miramos la palabra infierno, miramos espada, inmediatamente lo entendemos con ojos negativos. Pero lo que está diciendo es que la persona que va a pasar juicio. Hermanos, cualquiera de nosotros puede convertirse en un juez. Usted sabe eso. Si usted es ciudadano de los Estados Unidos, en cualquier día la corte lo puede mandar a llamar para que usted sirva de uno de los jueces o testigos en un juicio. Y entonces, en ese momento, usted tiene que, si a usted lo califican y usted pasa a ser parte de ese panel, usted tiene que ponerle atención a lo que dice esto. Todo juez debe verse a sí mismo como si una espada estuviera a punto de... Es decir, trata a esa persona como que si eres tú el que tiene la espada enfrente y como que eres tú el que tiene la puerta del infierno a tus pies. Considerando de que lo que digas puede mandar a ese hombre a la muerte o lo puede mandar al infierno. Para que considere, considera a aquel como tú te consideras a ti mismo. Entonces, consideremos primero la misión de la justicia divina. Eso es lo que busca Dios. La justicia divina busca que seamos justos, porque no podemos reparar este mundo. Hermanos, no podemos reparar este mundo si no nos invertimos en la búsqueda de la justicia, como dice Tzedek Tirdof. La justicia, la primera,
para que baje la presencia de Dios. La segunda, para que sea testigo a los demás, a las naciones, que Dios habita en medio de nosotros y que provoque cambio en los demás. Y procuraremos la justicia, y la justicia procuraremos es nuestra insaciable búsqueda por encontrar la verdad y la justicia, establecerla, buscarla, indagarla, desearla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Isaías, lo vamos a dejar para el estudio durante la semana, porque es importante estudiar lo que dice Isaías. Es la tercera el proceso que Dios está pasando ahora de levantar al pueblo y invita al pueblo a que se levante. Yo, dice el Señor, yo soy el que te consuela. Dios quiere consolarnos. Y la manera que consolamos a nuestras almas de una mejor manera, hermanos, es procurando la justicia de Dios en nuestra vida. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos gracias y bendiciones por esta palabra. Señor, tú deseas establecer en medio de nosotros no acondicionamiento nada más, sino la empresa de buscar la justicia. Porque en esa procurar y procurar la justicia es que somos sabios. Es que alcanzamos sabiduría. Y entre más sabiduría, como dicen los sabios, nos parecemos a ti. Necesitamos parecernos a Mashiach. Porque Mashiach se parece al Padre. Como decía el apóstol Pablo, imítenme a mí que yo imito a Mashiach. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, si uno o dos conceptos se quedan asentados en nuestros corazones, la misión ha sido cumplida, Padre. No permitas que nuestra mente sea invadida por pensamientos negativos o actitudes negativas que el mundo adopta o el mundo emite, sino que a través de tu Torah y tu instrucción seamos separados para agradarte y para impactar el mundo en que vivimos. Porque está escrito que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros convertirnos a ellos. Te amamos y glorificamos. Ensalzamos el gran nombre de Hashem y establecemos que Yeshua HaMashiach es la única salvación, la salvación que necesita el mundo. Es el mejor ejemplo de seguir tu voluntad aquí en la tierra. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos y honramos. Amén. Shalom.